Salmo número 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Y como todos los sábados se lectura un salmo. Y en esta ocasión le ha tocado el hermano Dubier. Muchísimas gracias Dubier por la lectura del salmo número 15. Y vamos a pasar a hacer una pequeña explicación sobre este salmo. Antes de empezar, algunos exegetas o muchos eruditos piensan que el Salmo 15 era una oración antes de entrar al santuario, o que ellos hacían, y esa oración le hacía recordar a ellos, o poner en su mente la necesidad de la santidad en la presencia de Dios. Se cree, algunos eruditos creen que acá no está describiendo la causa de nuestra justificación, ni los métodos para alcanzar la justicia, la justificación, ni la forma en la que consiste nuestra justicia, sino que está describiendo los frutos de los que ya fueron justificados, o ya tienen esa justicia verdadera, y que son los que habitan en la iglesia de Dios, o los que ya han sido justificados. Más allá de la interpretación que quiera posicionarse usted o algunos, yo voy a dar un comentario sobre eso. Y por supuesto siempre voy a hacerlo de una forma cristocéntrica. Porque el Salmo empieza, según la traducción que usted tenga, algunas traducciones aparecen los que habitarán en el monte santo de Dios. Esa puede ser una traducción, y aparecen otras traducciones también. Pero bueno, primero empieza con una pregunta. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa es la pregunta. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Se levanta una pregunta, y de ahí en adelante se empieza a dar una respuesta sobre esa pregunta. La pregunta es, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pongámonos esto en mente. Después de la caída del hombre, entra el pecado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que podemos estar de nuevo reconciliados con Dios? ¿Cómo podemos llegar a tener ese acceso de nuevo? El salmista se hace una pregunta. Yo creo que todos tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo es que podemos estar en la presencia de Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a estar reconciliados de nuevo? Bueno, todo cristiano ya sabe hasta dónde estoy apuntando, ¿no? En el Sermón del Monte, acuérdense, también es un poco... Jesucristo está hablando un poco del Sermón del Monte, como lo estaba haciendo Moisés en el monte de Sinaí, un poco. Pero fíjese, en el versículo número 9 de Mateo 5:9 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora el problema radica que nuestro corazón es sucio y perverso. Dice que en nuestro corazón sale la maldad, la suciedad, los malos pensamientos, los odios, la envidia, celo, fornicación, adulterio, hechicería, blasfemia, codiciar las cosas de este mundo. Entonces, un corazón puro, ¿quién es el que? Sabemos que ningún hombre, dice, ninguno hay que busque a Dios, todos se desviaron. Entonces nadie podría estar en la presencia. ¿Quién es el que habitará en tu tabernáculo? ¿Quién es el que va a morar ahí en el monte santo? Y hace unas descripciones que dice, el que anda en integridad y hace justicia.
O sea, ¿quién es el que habitará? Primero, vamos a empezar. Si no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, quiero que entienda esto. Si usted todavía no está reconciliado con Dios, la Biblia dice que usted está enemistado con Dios. Dios es santo. Dice, para habitar en la presencia de Él, dice, usted tiene que ser santo. En Hebreos 12:14 se dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiere morar con Dios usted? Bueno, el requisito es que sea santo. Y Dios es justo. Y a causa del pecado nosotros no podemos morar. Entonces, ¿quién habitará? La respuesta hasta ahora parece que nadie. Porque para estar con Dios hay que ser santo. Cuando Isaías lo vio a Dios, dijo, ay de mí. Ay de mí que soy un hombre pecador, o sea, de labio impuro. Su boca me parece que no hablaba rectitud. Y así Pablo también se halló que tenía la codicia. Pedro dijo, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Ninguno, porque el pecado nos separa, amado. Hay un abismo. Hay un abismo entre Dios y nosotros. Nadie puede decir, si tomo una decisión por Cristo y estoy bien. No, va muchísimo más allá. Nadie puede buscar. La Biblia dice que todos se desviaron. Nosotros no podemos buscarle a Dios. Tiene que Él venir a buscarnos, a nosotros. Y eso es importante que podamos entender. Primero tenemos que entender nuestra condición deplorable, total muerte en delitos y pecados. Ya dice, ¿quién habitará? La palabra habitar significa vivir en su presencia, en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces el hombre no puede hacer eso. Creo que es en Juan capítulo 1, en el versículo número 1, dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjese que en el principio, o sea, antes de la eternidad y siempre, antes de la creación, todo en la eternidad, ya el Señor, o sea, estaba con el Señor Jesucristo estaba con el Padre. Él habitaba, ya en el principio. Él vivía y vive en la presencia de Dios. Eso es quien habitará. Habitar significa, como yo estoy acá, bajo un techo. Mientras no tengo que ir a trabajar, habito casi todo el tiempo acá. Estar bajo el techo esto. ¿Quién puede estar todo el tiempo? ¿Usted puede estar todo el tiempo? Su presencia, su mente, su voluntad en la presencia de Dios. ¿Usted puede permanecer todo el tiempo en la presencia de Dios? Ninguno de nosotros. Entonces tenemos que ver esto, que solo hubo alguien y hay alguien que está en la presencia. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchos dicen, no, acá la forma de habitar es si vos andás en integridad, si vos haces justicia, si vos haces esas cosas, podés estar en la presencia. No es así, eso salvaría salvación por obras. Primero tenemos que entender que nuestra condición es deplorable. Y solamente cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, tabernaculiza dentro de nosotros estamos en Cristo, porque Él nos pone, y habitamos en Él, recién podemos estar en Dios. Eso es importante que lo establezcamos nosotros, para que no nos jactemos de nada. Entonces, vivir en la presencia de Dios, solamente Cristo lo hizo, y por medio de Cristo que podemos estar ahora en la presencia con Él. Y algún día le vamos a ver cara a cara cuando Él venga, vamos a morar por la eternidad. Entonces morar significa, es como cuando alguien está en familia, padre, hijo, madre, o marido y mujer, o sea, hijo, eso es habitar, habitan ahí, en un lugar, en una casa, están juntos. Bueno, así estamos con el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y ellos estaban siempre así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros solamente ahora cuando, por medio de Él, que estamos en Él y podemos estar con el Padre, por medio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. ¿Qué es andar en integridad? ¿Usted anda en integridad? Integridad, escuche, a ver cómo le puedo explicar. Veo cuando usted tiene una porción de algo, o algo dice, esto íntegro, se llama algo entero, así como este lápiz que tengo yo en la mano, o algo que sea totalmente, deja de ser íntegro cuando yo lo fracciono o lo corto. Ese ejemplo, saco el capuchón, ya deja de ser íntegro, lo dividí. Bueno, un hombre con convicciones que es íntegro, no es que dice, voy a dividir las de doctrina, o me divido acá, tengo un yo para aquel, un yo para acá, en mi trabajo, en mi familia, o con mi esposo soy de una forma, con mi esposo soy de otra forma, en el trabajo soy así. No, es íntegro. ¿Puede ser así el íntegro toda su vida? En Génesis 17:1 le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto.
Eso le dijo a Dios, íntegro, perfecto. La palabra tamín, ahí en el hebreo, significa completo. Sabemos que ninguno puede ser eso. La palabra en Colosenses capítulo 2 nos habla del pleroma. ¿Quién es eso? Jesucristo es el pleroma. Jesucristo es perfecto. Señor Jesucristo, y la palabra nos dice a nosotros que debemos ser perfectos. En Mateo, si no me equivoco, a ver si lo puedo encontrar, 5:48 dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, y en el contexto, acuérdense que viene hablando de amar al enemigo, de no aborrecer al enemigo, orar por el enemigo, bendecir al enemigo. ¿Y quién hace eso? ¿Usted puede hacer eso por el enemigo? Es fácil amar a los cónyuges, a papá, a mamá, al esposo, a la gente que no hace bien. Pero si ser perfecto es ser perfecto como Dios, como vuestro Padre es perfecto. ¿Usted puede ser perfecto? Ninguno. ¿Sabe cómo podemos morar? La única forma que estemos en Cristo. Si usted está en Cristo, aunque usted todavía no esté totalmente santificado, dice que está perfectamente porque él vivió una vida recta, una vida moral perfecta. Entonces dice, ¿quién andará? El que anda en integridad. ¿Quién es el que anda en integridad? El Señor Jesucristo. Ahora en la posición de estando con él, usted puede encontrarse íntegro en el día del juicio. El que hace íntegro, bueno, sería eso, para que puedan decir, significa también, o sea, completo. Está completamente. Dice, el que anda en integridad y es perfecto. Bueno, perfecto también lo podríamos decir sin mancha, sin defecto, algo perfecto. ¿Ves cuando dice, cómo te quedó lavado? ¿Cómo está esto? Perfecto. Dice, está bien. Dice, no tiene una arruga, nada. Bueno, esa es vamos a decir, una idea de perfecto. Ahora solamente el Señor Jesucristo fue perfecto. ¿Perfecto para qué? Fíjese que cuando se hacían los sacrificios, el animalito tenía que ser perfecto, sin mancha, totalmente puro. Y es por medio de Jesucristo que somos así. Dice, ya 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces es por medio de Jesucristo que Él solamente podemos ser perfectos. Él no tuvo mancha, no tuvo contaminación de nada. Cuando venía caminando el Señor Jesucristo, dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto, sin mancha, íntegro. Entonces, para poder estar, ¿quién habitará? Lo que les quiero llevar a ustedes en su mente, que puedan entender estos minutos, es que ni usted ni yo podemos lograr esto. Dios demanda, no baja el estándar. Usted no está bien por Cristo, porque levanté mi mano. Usted ni yo no le podemos buscar, no podemos ser perfectos. Lo que quiero mostrar es que usted baje la cabeza y reconozca y mira a Cristo, que Él solamente fue el que Él abrió el camino para que podamos entrar. El que dice es perfecto, sin mancha, sin defecto. En un sentido, vamos a decir perfecto, podríamos decir perfecto moralmente. Dios nos baja los estándares de la ley y ahora, como dicen algunos, tomando una decisión. No es así. Se sigue estando el estándar de la ley ahí alto. Por eso con los cristianos del progreso del peregrino, que tenemos que hablar el domingo, que estamos haciendo eso, él se desvía con señor moralidad en busca de esa santidad, esa perfección y ese legalismo y no lo alcanza. Hasta cuando viene el evangelista le llama la atención. Entonces nadie puede eso, nadie puede caminar en esa cuesta hacia el cielo, nadie, es imposible. Entonces es importante que podamos entender todo lo que hizo Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si usted entiende todo lo que haya hecho Cristo, usted va a poder valorar, de verdad. Si no, cuando alguien le da un regalo y dice, qué lindo, y lo deja ahí, no es así. Cuando usted puede entender eso, ese regalo que se le ha dado, el verdadero evangelio, lo que Cristo ha hecho, para que usted pueda estar en la presencia, entonces puede valorar usted eso. Entonces es importante, el que anda en integridad, dice ahí, y el que hace justicia. Entonces una persona moralmente perfecta, sincera, sin defecto, que ha vivido una vida para Dios totalmente, Jesucristo se apartó, vivía una vida de devoción para el Señor, y no solamente exteriormente, Cristo lo vivió con su mente, con su corazón, todo
no hubo nada en él, un pensamiento malo, totalmente íntegro en su ser, tanto espíritu como su cuerpo. Entonces es que solamente por Jesucristo, que por medio de él que podemos tener perdón de pecado y estar santos para poder entrar. Como dice, ¿quién podrá? Y es por solamente Cristo, dice. Él dice, el que anda en integridad y hace justicia. Versículo 2, son 5 versículos nomás. Esto es importante, me estoy tomando el tiempo porque quiero que vea, es un salmo muy hermoso. Es hacer justicia, ese salmo 15-12. ¿Qué es ese todo? Dice, bueno, el que andará solamente, y el que hace justicia y habla verdad en su corazón, hace justicia. ¿Qué es justicia? La justicia, por supuesto, hablando de la justificación, pero hacer justicia acá tiene la connotación de andar recto, de hacer, andar, sería una vida recta, hacer justicia. La palabra en el hebreo está sadink, significa ser derecho, ser recto. Ahora, ser recto, ser derecho. ¿Cómo puedo ser derecho? Bueno, tengo que tener una regla, algo que me indique el camino por la cual debo andar. ¿Cómo puedo ser recto? Bueno, la Biblia me indica el camino. Yo te enseñaré el camino. Ahora usted puede hacerlo. Yo puedo tener la Biblia, lo que me dice. Pero yo ya nací pecador. Ya nací doblado. No nací derecho. Desde el vientre de mi madre. ¿Qué puedo hacer entonces para estar? Bueno, hubo alguien que caminó en santidad y rectitud. Y solamente por él que podemos habitar ahora en el Monte Santo. Solamente él guardó la ley a la perfección y se llama el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solamente que por él, dice, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué es esto? Habla verdad. Cuando usted lo escucha hablar al Señor Jesucristo, le decían duras palabras de oír. Él no le caía en gracia nunca a nadie. Dice, tú cuando hablas no andas buscando agradar a los hombres, Señor. Pablo también dice que él no fue. Aunque debemos hablar la verdad y con amor, pero debemos decir la verdad. Y el Señor habló la verdad. Es más, dijo, no solo habló la verdad, sino me acuerdo que dijo una parte, yo soy la verdad. La verdad encarnada, la ley encarnada. Por eso hablaba. Entonces él lo que hizo es eso, hablar verdad de su corazón. No solo habló, porque hablar uno puede hablar, yo puedo hablar la verdad. Ahora el asunto es que el Señor no solo la habló, Él la vivió a la verdad, lo que decía. Él era sincero con lo que decía. Y ser sincero, a veces uno dice, soy sincero, pero la sinceridad, vamos a decir, a veces está manchada con pecado. Pero el Señor decía sinceramente las cosas, pero sin pecado. Me decía la verdad, salía de sus labios purificados. No es como Isaías dijo, ay de mí, que mis labios están purificados, tan contaminados. Necesitó que por medio se le santificara a los labios a Isaías. ¿Se acuerda que le pone un carboncito para poder hablar? Pero el Señor no, porque su corazón, cuando el corazón de usted está puro, su boca va a salir verdad. La verdad del Señor, la palabra. Entonces es importante. ¿Quién pudo hacerlo? Yo no lo puedo hacer todo el tiempo, se lo puedo asegurar. No soy lo que era hace unos años, pero no nací hablando verdad. El Señor Jesucristo sí. Entonces es importante que podamos entender eso. El que no calumnia con su lengua no hace mal al prójimo. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. ¿Qué es calumniar? Mire, esto nos identificamos todos. Usted no ha escuchado a veces una historia, de que te enteraste de esto, de aquello, de otro, o llevar un chisme, aunque calumniar tiene otra idea más que un chisme, pero es inventar o repetir algo que yo escuché que alguien me dice así, y yo voy, lo hablo, y estoy de alguna forma, destruyendo la reputación de una persona. A mí no me importa, alguien escuché por ahí y llevo eso, y sin darme cuenta, toda una vida de una reputación de un ministro, de alguien, se puede ir para abajo. Incluso si fue verdad o lo que sea. Jesucristo no hizo eso. Hablaba la verdad y a Cristo sí le hacían eso. Le calumniaban, le decían cosas. Creo, no me acuerdo si es en Pedro. Creo que es en Pedro. Yo lo había anotado por acá. Pero creo que es no me acuerdo si es en Primera de Pedro. Donde dice que el Señor se lo calumniaban y él hablaba cosas. Ahora no lo tengo casi. Después si lo encuentro, pero decía, pero él entregaba a aquel que juzga rectamente.
Aquel que de verdad no calumniaba, aquel que no decía mentira, era calumniado, le buscaban cosas, no tenían con nada con que agarrarlo, entonces agarraban dos testigos falsos ahí y hablaban mentira para calumniar, para su reputación, etc. ¿Por qué? Porque él era íntegro, decía las cosas y no hallaban. ¿A usted le puede hallar algo? A mí me puede, estoy seguro, hallar algo. Un domingo tengo que hablar tengo que hablar de lo que es un ministro irreprochable. ¿Cuántos de nosotros nos podemos mantener ante el Señor, ante la gloria? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Solamente Jesucristo pudo hacer eso. Él no calumnió, él no necesitó desacreditar a otros fariseos o algo para estar. Hay gente que calumnia, dice mentiras porque quieren tener esa posición o lograr algo. Porque no me cayó bien, le invento algo y desacredito. ¿Sabe lo que cuesta después limpiar el nombre de una persona? Y si se limpia el nombre de la persona, ya quedó eso en la mente de la persona, lo que es. El pecado de la lengua, amado, es como un fuego, enciende, quema. Por eso que se lo describe a Satanás como serpiente, ponzoñosa, pica, tira veneno, y eso queda adentro. Debemos entender que ninguno de nosotros podemos habitar en el monte, santo con el Señor. Tenemos que mirar a Cristo lo que hizo. Entonces no calumnia, dice acá. Dice, el que no calumnia con su nombre ni hace mal a su prójimo. Mal, la palabra en el hebreo es ra. Ahora es un término genérico. Ahí podríamos hablar mucho sobre esto, sobre esta palabra. Incluye, podríamos decir, todo mal que a usted se le pueda ocurrir, mal. Por eso, ¿quién es el padre de hacer la maldad? Satanás. Todo mal que se le pueda poner, ocurrir, o sea, genéricamente, que lo pueda ver, entra la maldad. ¿Quién? Señor Jesucristo nunca hizo mal. Dice, ni hace mal a su prójimo. Fíjese cuando hoy que estamos hablando la otra vez en los devocionales, dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, nos dice, no pagues mal con mal, aquel que hace mal, sino con bien, vence con bien. Jesucristo pudo hacer eso nada más. Y es más, nosotros a los malvados, nosotros que somos malvados, dice, porque ustedes son malos, siendo malos puede darle cosas buenas a sus hijos. Señor no, fíjese, el Señor nos dice, ustedes son malos, ustedes siendo malos le dan cosas a sus hijos. Entonces, ¿cómo nos ve? Bueno, malos, por eso vino, porque ninguno podemos venir, todos nos desviamos, nadie puede buscar. Entonces, de nuestro corazón ya somos malos. El Señor miró en Génesis 6, versículo 5, dice, y vio de que de continuo, o sea, continuamente nuestro pensamiento era maligno, malo, siempre pensando cosas malas. Voy pensando en cosas mías que voy a lograr yo, quiero hacer cosas para este mundo. Nunca estoy pensando las cosas del Señor. Yo nunca, a menos que un cristiano, dice, solo el cristiano tiene la mente de Cristo. Entonces piensa mal, concibe mal. Él dice que no. ¿Quién usted quiere estar en la presencia de Él? Bueno, no debe pensar mal, no debe hacer mal a su prójimo. Solamente Cristo pudo hacer eso. Dice, no hizo mal. Podría hablar mal de eso. Ahora fíjese, dice, el que ama a su prójimo dice, cumple toda la ley. O sea, no hacer mal al prójimo, hacer bien al prójimo. Amar al prójimo. Entonces, ninguno de nosotros, o sea, cada vez nuestra posibilidad se va achicando más, y más, y más, y más, porque nadie puede alcanzar esto. No admite reproche, dice el versículo 3, alguno contra su vecino. Bueno, podríamos decir contra el prójimo. Vecino sería el prójimo es lo más próximo que hay, la persona que está más cerca de nosotros. ¿Qué es esto? No admite reproche contra su vecino. Bueno, la idea es así. ¿Nunca le pasó a usted cuando alguien dice, te enteraste de aquella cosa? Sí. Uy, no. ¿Viste lo que hizo el pastor? Que no. O aquel hermano o la hermana. Yo pienso. El verdadero cristiano no hace eso. No propaga el chisme, no propaga. Cristo no estaba. A ver, ¿qué hicieron los rabinos? Me cuentan para que yo después en las parábolas la pueda decir y le tenga algo con que acusarlos a ellos. Cristo no hacía eso. Él no admitía reproches. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos cosas? Hace muchísimos años los predicadores de antaño viejos decían el chisme santo. Creo que no se usa más. Pero no hay chisme santo, se llama pecado.
Admitir, cuando nosotros admitimos, abrimos la puerta. Admitir, le doy entrada a lo que el otro que me está contando. O decir, lo fuiste a hablar con él primero antes de... Porque es como un cáncer eso. Una vez que le abrís, se expande. Y más si es un cristiano. Porque hacerle mal al hermano significa hacerme mal a mí, porque es parte del cuerpo, amados. Entonces, ¿cuántos de nosotros cada vez quedamos afuera? Diga, sea sincero, póngase en la mano. ¿Cuántas veces prestamos oído al chisme, al murmullo? Entonces, Señor Jesucristo no admite reproche contra su vecino. No quiere escuchar, Él no le presta atención a esas cosas. Entonces es importante, hay que tener cuidado cuando alguno me dice, ¿te enteraste de la última? Podríamos seguir hablando, amados, sobre estas cosas. Lo único que quiero mostrar es que ni usted ni yo podemos entrar. Solamente Jesucristo logró y abrió esa puerta. Dice, no hace más ni admite reproche con alguno contra su vecino. Bueno, la idea también es, Jesucristo, a pesar de que era misericordioso y todo eso, Él no aceptaba el pecado, vamos a decir. Él no se prestaba al pecado, perdonaba sí el pecado, pero no admitía el pecado. Muchos de nosotros también a veces admitimos al pecado en nuestras vidas, tratando de ser muy misericordiosos, admitimos el pecado de otros, mezclándose esa misericordia. Jesucristo no tenía el justo equilibrio. Él perdonaba y le decía, momento, pero no peques más. Entonces, ninguno de nosotros podíamos alcanzar esa perfección que describe acá para entrar, que dice ahí. Y sigue haciendo unas descripciones ahí. Dice en el versículo 4, aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Bueno, está hablando, por el tiempo que está, ya me pasé por los 25 minutos, pero voy a tratar de apurarme. Pero el pecado, vamos a decir, no lo pasa por alto. Ahora cuando da su palabra, sigue hablando acá el Salmo, que dice, pero él aún jurando daño suyo, por eso no cambia. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea, si no entiende ese versículo 4, sería así. El cristiano da el sí y sí, y no, no, y más allá es pecado. Si ha jurado algo, él se ha enredado en un juramento, como no estamos viendo. Dice sí y él va a cumplir. ¿En qué quiere? En las leyes, en el matrimonio. Él dio una palabra, se comprometió porque su juramento lo hizo a Dios. Y dice, y fíjese lo que dice, y escuche bien, porque dice, él que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Él dio su palabra. Me comprometo, dijo. Y después se dio cuenta que él va a salir perdiendo. Y no dijo, no, ahora vos como no cumplís en esta parte, en lo que sea. Dice, ahora yo, así está hablando de un juramento en su matrimonio, y el otro ve que no cumple los deberes, y dice, no, porque bueno, no, él juró por Dios. Y dice el Salmo, dice, y aún jurando un daño suyo, aún viendo que él no se le retribuye en ese pacto, vamos a decir, matrimonial, y ese en daño suyo, no importa, él se comprometió, dio su palabra a Dios, y él la va a cumplir. ¿Puede hacer eso usted como cónyuge? No, porque él no me lo hace. Me voy a separar, Cristo no hizo eso. Él juró que dijo, Padre, yo voy a ir en ese pacto intratrinitario, y nosotros somos los infieles. Y dice Pablo a Timoteo, y él sigue siendo fiel. Fíjese, podríamos hablar muchísimo sobre estas cosas para darle la gloria a Cristo. Entonces es importante que podamos entender. Hoy se festeja, muchos de mis compañeros o hermanos festejan el 31 de octubre el día de la Reforma, donde Lutero puso las 95 tesis, hoy las clavó. Se habla mucho de eso. ¿Sabe qué quiero hablar el día de hoy, el día de la Reforma? Hoy se clavó hace 503 años las 95 tesis de Lutero. Pero hace muchísimos años se clavó en una cruz las actas de usted y de mí. Fueron clavadas en la cruz para perdón de pecados. Es bueno hablar también de la Reforma, a mí me gusta mucho, pero que no tape el hablar de Cristo, porque en la cruz fue clavada lo que usted debía al Señor, y a causa del Señor. Es que nosotros sí hablamos de otras cosas como solo Cristo, sola gratia,
Pero no olvidemos de hablar muchas cosas y no estemos hablando de Cristo. Y yo soy un reformado, pero es importante que hablemos de Cristo, ¿m? Que no solo estemos hablando de otras cosas, sino que no nos olvidemos que esto es volver a las Escrituras y hablar de Cristo cuando abrimos. El Señor dice hablando, dice, el que aún jurando de suyo, por eso no cambia. Quien no dio su, este es el último, ya se terminó. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el iniciante, bueno, quien su dinero no dio a usura, ya estoy por terminar. ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia esto está, podríamos decir, prohibido. Usura seríamos como, a ver cómo le puedo explicar. ¿Vieron el día de hoy cuando usted da un dinero, presta un dinero, pero dice yo te presto, no sé, 1.000 pesos, por decir, que no es mucho, pero vos me das 1.500? Hoy se llamaría ganancia, algo lícito, ¿no? Y creo que Mateo 25-27 ya estaba como reconocido eso. En una parte, si no se lo hubiera puesto en el banco, algo así, ya era algo común los no cambistas, sino invertirlo en el banco, ponerlo en el banco para, bueno, dar el dinero a usura, un préstamo. Usted dice, no está mal eso. Mire, escuche, depende si no está mal. Usted puede dar, ¿me prestás dinero? Sí. Dice, total te lo devuelvo. Sí, escuche, usted puede estar pecando con eso. ¿Sabe por qué? Porque dar dinero a usura, yo te presto, dice que ¿para qué es? Es que tengo que salir con unas chicas, ¿viste? Para, vos sabés, necesito para unos tragos. ¿Me prestás y yo te lo devuelvo? No doy dinero para usura, para malo, pero te lo devuelvo, te lo doy con creces, ¿eh? Después te lo, mirá que ahora pasa que no lo tengo. No da dinero a usura. El dinero se llama mayordomía cristiana. Dios le va a pedir cuenta lo que él le dio. ¿Qué hiciste? 5. Bueno, acá tenés 10. Bien, siervo. ¿Vos cuánto hiciste? 4. 2, 4, señor. ¿Y tú? No, tuve miedo. ¿Qué? Siervo mal. Dios va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Nuestro dinero se da, no se presta a los demás para que lo utilicen mal. ¿Se da cuenta cómo se achica las puertas y podemos seguir hablando de muchos pecados? ¿Quién habitará? ¿Ustedes pueden habitar? Yo de entrada no puedo habitar. Terminando el salmo dice esto. Y ni contra el inocente admitió cohecho. Dice ahí, ¿qué es esto? Cohecho. O sea, no admitió cohecho sería soborno. Sobornar. ¿Vieron cuando ese estaba hablando acá afuera con mi suegro y hablaba, me estaba contando de los zorros, y a mí me ha pasado, zorros son los de tránsito, o a mí me ha pasado también, yo no he caído eso, pero muchos de los que están ahí, o algunas personas que tienen alguna, o una autoridad por ahí para dejar pasar, la persona acepta un cohecho, es un dinero por abajo, así. No vi nada, dice el pasá. Escuche, las leyes de acá o las de este mundo pueden pasar y hacer cohecho y recibir un dinerillo que le digo yo, pero escuche algo, en el día del juicio usted no le va a decir al Señor, Señor, pásame por acá y te doy este dinero y yo voy a pasar por la puertita de allá para decirlo. ¿Sabe qué? Dice que el Señor no acepta cohecho. No hay nada. ¿Sabe lo que acepta? Dice el Salmo, ¿quién habitará en el Monte Santo? ¿Usted cree que dice que va a pagar algo? Lea su Biblia en el Salmo 49, se va a dar cuenta. ¿Con qué pagará el rico? Dice, en el día de eso. ¿Con qué pagará el rico? Dígame, o Eclesiastés, no hay nada que le pueda dar. El Señor no va a aceptar cohecho. No va a decir, a ver, dame. Usted va a decir, ¿qué me quiere dar si todo es mío? ¿Qué acepta el Señor entonces para poder entrar en el Monte Santo? Lo único que acepta es el sacrificio de su Hijo. Es lo único que Él acepta. En ese día dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi presencia? ¿Y qué le dirá a usted? Señor, vengo con las manos vacías y solo me aferro a su cruz, como dice el himno. Nada más. No tengo nada, me aferro a la promesa que usted prometió. Usted prometió todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, hay perdón de pecados. Soy un vil pecador. Reconozco esto. Solamente por Él que me atrevo a venir a su presencia. Así como estoy, he confiado en Él. Me he aferrado. Entonces, solamente esa persona va a entrar en la presencia.
No acepta soborno. Señor Jesucristo nunca aceptó soborno ni nada. Aunque lo quisieron engañar, lo quisieron poner como rey, él no quería, él vino a hacer una obra. Y termina diciendo, y contra el inocente aceptó cohecho, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, termina diciendo eso. O sea, literalmente sería, el que está haciendo estas cosas jamás será movido. O sea, de eso. Jesucristo no fue movido, sigue estando en la presencia totalmente hasta el día de hoy. Él es el único digno. Él es el único que podemos decir, el número 5, número 5 podríamos decir solideo gloria a Él. Solamente la gloria a Él. Y es por medio de Él que podemos entrar. Voy a cerrar con esto. Si usted es un pecador, se considera en el día de hoy, y el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón, no le estoy diciendo que haga una oración de entrega, ni nada de esas cosas. Estoy diciendo que Dios demanda justicia. Usted nació muerto de delito y pecado. Usted es un transgresor, está mal ante Dios. Cuando veamos otras partes que ya vimos en Salmo, que Dios está irado todos los días contra usted. La única forma de estar en la presencia de Dios, de un Dios santo, es ser santo. Y ninguno de ustedes, ni yo, podemos estar, solo por medio de Jesucristo. Pero si usted está en Cristo y ha confiado en Cristo, usted puede morir tranquilo, así tenga lo necesario para comer en esta vida, arroz, pan y agua y abrigo, las cosas necesarias. Cuando el Señor toque trompeta o que le diga, ven siervo, ven sierva, usted le va a poder ver cara a cara al Señor. Dice así en Hebreos, capítulo número 10, versículo 14 al 23 para cerrar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Escuche. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y sigue hablando ahí. Y dice el salmista en el Salmo 15, versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Fíjese lo que dice acá. Dice, manteniéndonos firmes. ¿Por qué? Porque si usted se quiere mantener solo, se va a caer. Solamente cuando está en el Señor se puede mantener firme. Y si cae el justo, el Señor lo levanta de nuevo. Entonces, para terminar este día, este salmo que leemos todos los sábados con la ayuda del Señor, que podamos entender quién habitará en el monte santo, quién es el que va a poder estar ahí. Como dice el himno número 9 de nuestro himnario, dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? O dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y sigue diciendo el Salmo, ninguno de nosotros tenemos las manos limpias. Solamente en Cristo nos lavamos las manos y nuestras conciencias, incluso siendo cristianos. Entonces, si usted es cristiano, no se confíe en usted mismo. Siga confiando en aquel que confió una vez, en el Señor Jesucristo. Solo así es que perseveramos, poniendo la mira. Y si usted no es cristiano, hoy es un tiempo de gracia. Tarde o temprano se va a encontrar con su Creador, con un Dios santo y un Dios justo. Y para entrar, tiene que ser santo. Sin santidad nadie le verá a Dios. Y no se trata de esfuerzo de obras, es que confiar en aquel que fue santo.
Y después sí, la santidad viene progresiva, hacia apartarse de las cosas. Que tenga un bonito día en el día de hoy y espero que el Señor le haya hablado a su corazón. Nos vemos el sábado que viene con otro salmo.